No puedo seguir. Ya siento en el ánimo de quien lea esto ese desprecio tolerante que suscita el que cuenta cosas que solo a él le interesan. Veo escritas por mí, esas frases cuyo recuerdo todavía me estremece y que sin embargo se quedan desnudas, dulzonas, porque no tienen ya, ni puedo lograr que tengan al escribirlas eso que las hacía respetables y conmovedoras. El temblor de los labios de mi abuela, su grave tono de voz, y su negro vestido pobre y digno, sus manos huesosas, sus gestos cansados. Yo lo sé, dicho así, todo esto no es más que una lista de características que no tienen sentido. Si me fuera posible dar la impresión exacta conjunta de lo que se desprendía de aquel porte, de aquella dignidad, de aquel olor especial, de aquel temblor, de aquellos trajes siempre de la misma hechura, de todo aquello que formaba su personalidad discreta, voluntariosamente escondida, si me fuera posible revelar lo que ella trataba de conservar oculto y que no obstante por su fuerza surgía con gran vigor, si todo eso me fuera posible, cualquier relato que sobre ella hiciera tendría la intensidad y la medida justa. Pero así no puedo hablar de ella. Sería como desmantelarla, como exhibirla sin recato alguno. No puedo hacerlo. Me pidió perdón un día, un perdón improvisado y tierno que no olvidaré nunca. Es todo lo que puedo decir. Y creo que así continuaré, sin tener nada que decir, porque lo primero que anoté con grandes letras, como una flecha que anunciaría el peligro, fue no hablar en primera persona. Eso arrastra inevitablemente al relato de cosas particulares reducidas al tamaño exacto de la casa familiar, de los parientes cercanos, del barrio, del vecino. Yo pretendo escribir algo que interese a todos. ¿Cómo diría? No usar la voz íntima, sino el gran rumor. Qué difícil es. Necesito una vía estrechísima, necesito detenerme constantemente. Si el primer capítulo, que todavía no he escrito, lo titulé Mi madre, fue porque consideré que al describirla con fidelidad quedarían explicadas muchas cosas de mí mismo, de mi madurez, que me interesa subrayar. Quise, precisamente por huir de mí, que ella me sirviera de clave, de signo inicial. Necesito explicarlo. No es que deseara contar mi vida cronológicamente con su raíz y sus frutos, principiando el relato ácido a la falda de mi madre y terminándolo con mis hijos prendidos de la mano. No, Dios mío, ¿qué puede contar de su vida un hombre como yo? Si nunca antes de ahora le ha ocurrido nada, y lo que ahora le ocurre no puede contarlo porque precisamente eso es lo que le ocurre, que necesita contarlo y no puede. Pero no se trata de sucesos, de acontecimientos con fechas, personajes y desenlace, no. ¿Cómo decirlo? Se trata de escribir y entonces necesariamente hay que marcar un tema. Pero más que marcarlo, porque no tengo el tema que interese a todos, hay que desvanecerlo, diluirlo en las palabras mismas. Otra vez, las palabras, cómo atormentan. La verdad es que yo no puedo inventar algo ni a alguien y entonces necesito llenar con palabras ese hueco, ese vacío inicial, pero con tales palabras tan convenientes que no se perciba la existencia del hueco, que no sea un ir poniendo, rellenando, dejando caer, sino un transformar hasta que sin tema, sin materia, el vacío desaparezca. Cierto que esta idea fue consecuencia de mi falta de imaginación. Mi propósito al principio era escribir una novela, crear personajes, ponerles nombre y edad, antepasados, profesión, aficiones, conectarlos, trenzarlos, hacer depender a unos de los otros y lograr de cada uno un ejemplar vigoroso y atractivo o repugnante o temible. Fue espantoso. Lo recuerdo como una pesadilla. Estaba obsesionado, apuntaba frases que se me ocurrían de pronto y que pensaba quedarían muy bien, muy adecuadas para el momento en que Elena emprendiera el viaje. Observaba en la calle, en los camiones, en el cine, las caras de la gente para ir formando después con aquella boca y esta nariz los rostros de mis personajes.
Si tenía la suerte de encontrar un notable rasgo físico, me sentía feliz y desde luego con gran entusiasmo empezaba a redactar el personaje. Era una nariz insolente que no quería mezclarse con el resto de la cara. Los ojos, la barba, la boca, los pómulos iban siempre como persiguiéndola. En esa persecución envejecieron la nariz, era lo único joven en aquel rostro. Y eso me parecía original. Eso, tan recargado y tan absurdo. A fuerza de desear que algunos de mis personajes resultaran simpáticos, los orillaba a decir constantemente cosas amables hasta que de pronto me percataba de que al escamotearles la compleja totalidad del hombre los privaba de vida. Incurría en el terrible defecto de subrayar, de extremar creyendo que con ello daba vigor al rasgo. De allí salía que los protagonistas resultaran naturalmente falsos. Sucedía, además, que después de haber trazado, en mi opinión, reciamente el carácter de mi personaje, no sabía qué hacer con él. Yo hubiera podido moverlo si hubiera concedido que se pareciera a mi tío Agustín, por ejemplo, a quien conocí en lo íntimo y que era un sujeto bastante atractivo e interesante. Pero mi pretensión de crear, no de relatar o aprovecharme de tipos ya creados, me impedía esa concesión que juzgaba una deshonestidad. No se trataba de usar la experiencia y el conocimiento, sino la imaginación. Una imaginación de lo que carezco en absoluto, porque no pude, a pesar de todos mis esfuerzos, urdir una trama medianamente interesante. Como no pude tampoco lograr siquiera un escenario, yo me daba cuenta de que era indispensable crear un ambiente adecuado y amueblarlo correctamente para que mis personajes movieran con naturalidad, dando a cada uno su categoría y su atmósfera. Sí, era necesario, pero yo no sé nada de estilos, de épocas. He tenido siempre una casa con modestísimas comodidades que funciona y que se va llenando de objetos a medida que la familia aumenta, como sucede en la mayoría de los hogares. A veces, por excepción, se compra algo superfluo, casi siempre lo absolutamente indispensable. Por eso, al tratar de crear el ambiente, aparecía el obstáculo. Yo comprendía que en la casa señorial de don Augusto de la Rosa, un personaje al que inventé con gran esfuerzo, tenía que haber porcelanas y marfiles, mas no era posible decir así escuetamente, revelando poco refinamiento. Había porcelanas y marfiles. No, de una casa humilde se puede decir había un viejo sofá y 3 sillas, y resulta muy bien, porque la pobreza de la descripción ahonda el dramatismo de la miseria que se pretende remarcar. La falta de adjetivos de una medida más justa a la pobreza del ambiente, pero me parecía que la opulencia solo podía ser descrita con lenguaje opulento, y que las porcelanas y los marfiles merecían por lo menos una cita de su antigüedad y procedencia. Mover exclusivamente a personajes de mi clase social y mis recursos económicos para que resultara más fácil y exacto era una ilegalidad, era tomar el camino trillado y conocido, y ponerme a consultar libros especialistas para copiar fechas, dinastías, regiones industriales y otros datos me parecía artificioso y deshonesto. De ese modo, en ningún ambiente lograba nada real. Las casas de los ricos me resultaban desmanteladas, vacías, irrisoriamente adornadas con lujos, muebles y finas tapicerías, adjetivos que solo revelan una absoluta ignorancia. Y las de clase media me resultaban igualmente irreales, por la vigencia que ponía en no incurrir en la copia exacta de mi casa. En mi deseo de originalidad falseaba, imaginando lo que hubiera salido bien con solo observar y relatar después con sencillez. Por todo eso no pude, claro está, lograr personajes vivos, ni argumentos interesantes, ni ambientes adecuados. Ahora lo digo así, con facilidad, libertado ya de la preocupación de conseguirlos, pero durante mucho tiempo me empeñé angustiosamente
en interminables noches de esfuerzo continuo en poner en situaciones absurdas a unos seres absurdos también, que no sentían, ni hablaban, ni gesticulaban como lo hacen los seres humanos, que si se enfermaban era siempre para morir, que si lloraban no era sencillamente porque vivían, como lloramos a veces los hombres, sino porque algo terrible y truculento les había acontecido, que no esbozaban una sonrisa por el recuerdo de un agradable suceso lejano, sino que tenían siempre una risa actual, provocada por lo que otro personaje había dicho 3 renglones arriba, que no hablaban de cualquier cosa, que por ejemplo no escupían, que no hacían nada común, improvisado, instintivo. Y no es que yo opine en este momento que la evidencia es lo más adecuado para lograr la realidad. No es que yo pretenda que para que un personaje resulte real tenga que escupir en público, no. Es que comprendo que debe ser trazado con tan naturales y sueltos caracteres que le dé la sensación de que en cualquier momento puede escupir, aun cuando no lo haga durante todo el relato. No logré nada, esa es la verdad. Ahora no pretendo imaginar, no pretendo inventar, solo queda esta atormentada necesidad de escribir algo que no sé lo que es. Entro a este pequeño cuarto en el que escribo y tomo los cuadernos y la pluma con movimientos recelosos, mirando hacia todas partes, como si fuera yo un ladrón sin experiencia, un principiante. En el fondo hay algo de eso, soy un poco eso, solo un poco, porque ahí también me divido, me robo a mí mismo, como un ladrón le robo una gota a mi seca convicción de no escribir, esa gota última que queda siempre cuando la resequedad acontece de afuera hacia adentro y no al contrario. No sé si me explico, quiero decir, cuando uno no se seca por sí mismo, sino por uno mismo, secarse por sí mismo es carecer del elemento que humedece y conserva la frescura, y secarse por uno mismo es hacer desaparecer voluntariamente ese elemento, extraerlo de uno para provocar la resequedad. En el primer caso nunca queda esa gota última, en el otro queda siempre, escondida, traicionando el propósito, lista para brotar, expuesta fácilmente al robo. Y eso es lo que hago, un yo se ha secado por él mismo, no por sí mismo, y el otro, que lo sabe, sabe también que siempre encontrará alguna forma de robarle su última gota. Cuando eso ocurre, empiezan los dos a escribir. Ya quisiera nombrarlos, poner un nombre a cada uno, igual que he puesto un número a cada cuaderno. Saber en cuál puedo confiar y de cuál debo defenderme, porque a veces el yo que hace lo que no quiero hacer es al que en realidad amo, porque me desata de ese no terco y hermético al que estoy sujeto. Y a veces al que admiro es al otro, al que trata de apretar sus nudos y poner llave a sus puertas. Pero ocurre que aunque los dos persigan propósitos distintos, siempre se encuentran en el mismo sitio, en un cuaderno, donde uno escribe para explicar, para demostrar por qué no debe escribir, y el otro lo hace para negar el derecho de demostrarlo, si esa demostración requiere ser escrita. Es bien claro, son solo 2 frases. Una, tengo que escribir porque lo necesito y aun cuando sea para confesar que no sé hacerlo. Y otra, como no sé hacerlo, tengo que no escribir. No obstante, las dos aparecen escritas, una por esa mano torpe pero leal y modesta, a la que nunca he podido detener, y la otra por esa mano consciente y fría que siempre toma la pluma segura de que lo hace por última vez y que de reincidir será únicamente para contrarrestar el impulso de su enemiga. A esos dos yo quisiera ponerles nombre, familiarizarme un poco con ellos, tratarlos. En apariencia esto parece de sentido, puesto que son yo mismo, pero es que en realidad, en cierto modo, ya no forman parte de mí ni uno ni otro. Parece que los dos se lanzan a lo suyo, apresurados, despiadados, y yo siento que me van dejando atrás. En ocasiones es tan evidente y violenta la lucha que me veo precisado a intervenir para apaciguarlos. Yo quisiera naturalmente darle la razón al que opina que no debo escribir, y se la daría, si lo dijera con lo único que eso puede decirse, con el silencio. Pero como quiere hacerse oír, cae en el procedimiento del otro,
solo que sin su humildad. Entonces es el otro al que me acerco, conmovido, porque comprendo que por lo menos usa su voz para decir lo que no sabe hacer, no para decir que no lo dice, porque no sabe. En aquel veo una sinceridad, una expresión honesta y viva. En este, que es el que tendría la razón si se callara, veo seriedad y conciencia, pero también cobardía. Lo terrible es que uno y otro saben lo mal que hacen al escribir solo eso, solo esto que no es nada y que ninguno de los dos puede remediarlo. Hace un momento entró al cuarto mi hijo José. En muchas ocasiones viene a verme cuando estoy escribiendo, me hace preguntas y demuestra interés. ¿Va muy adelantado tu libro, papá? ¿Adelantado? Me quedo pensando. ¿Cómo puedo adelantar en un libro rígidamente contenido para ocultar esta impotencia de escribir y esta mayor aún de no escribir? Mi hijo, claro, cree que cada nuevo renglón es un adelanto. No puedo decirle que cada nueva palabra es un machacante retroceso a la primera y que ésta es tan intrascendente e insegura como la última, que ninguna tiene un sentido importante que lo justifique y que todas juntas, las que ya están escritas y las que faltan por escribir, serán únicamente el burdo contorno de un hueco, de un vacío esencial. Es novela, ¿verdad, papá? Y luego, con esa influencia cinematográfica natural a su edad, ¿acaba bien? Lo he despedido violentamente. Abrió sus grandes ojos asombrado. Confío en que no le habré hecho daño. Confío. Qué vergüenza escribirlo. ¿En qué deducirá con su joven imaginación generosa? Los escritores son tan raros, tan distintos a los demás. Y yo quedaré ante él no como un padre injusto, sino original a quien hay que tolerar porque es un escritor. Tal vez lo cuente a sus amigos con un leve tono de orgullo. Mi padre escribe, ya va muy adelantado su libro. Y tal vez uno de sus amigos, hijo de un empleado o de un comerciante, siente en el fondo cierta envidia y el deseo de que su padre también fuera escritor. ¡Qué fraude! Debería corresponder legalmente a su interés y decirle, no soy escritor, no lo soy. Esto que ves aquí, este cuaderno lleno de palabras y borrones, no es más que el nulo resultado de una desesperante tiranía que viene no sé de dónde. Todo esto y todo lo que iré escribiendo es solo para decir nada y el resultado será, en último caso, muchas páginas llenas y un libro vacío. No es una novela, hijo mío, ni acaba bien. No puede acabar lo que no empieza, y no empieza porque no tengo nada que decir. Tu padre no es escritor ni lo será nunca. Es un pobre hombre que tiene necesidad de escribir como otro puede tenerla de beber, solo que éste lo hace y sacia su sed. A nadie da cuenta de ese acto que tiene un recorrido íntimo. Nace, se cumple y muere en él. Se llama embriaguez y se disfruta o se padece solo, pero escribir es otra cosa. Escribir es decir a otros, porque para decirse a uno mismo basta un intenso pensamiento y un distraído susurro entre los labios. Y no se puede decir algo a los otros cuando se tiene la conciencia de que no se posee nada que aportar. Pero si la conciencia es lo suficientemente aguda para entender eso, no debería ser tan débil ante el apetito de decir, y este debería ser tan moderado que resultará posible vencerlo. Y de ahí nace la trampa. Como no puedo vencerlo, dejo vivir en mis hijos, en mi mujer, en mí mismo a veces, cerrando cobardemente los ojos. Esa equivocación, esa mentira, y me irrito cuando no me tratan con la tolerancia que los demás destinan para aquellos de quienes esperan algo importante y distinto. Yo mismo, que lo sé todo, me he sorprendido solapándome actitudes violentas y arbitrariedades que intento explicarme como propias de quien considera que tiene una más alta misión de la común y corriente de estar en el cuidado y al servicio de su familia. Es un feo engaño, yo lo sé. Mi mujer, con su aterradora intuición, lo sabe también, y no obstante se calla. Pero mis hijos, José, burlado, y Lorenzo, el pobre, tan pequeño aún, reprimido a cada momento por su madre. Niño, por Dios, cállate, tu padre está escribiendo. Niño, no molestes a tu padre, está escribiendo.
Yo profundamente avergonzado de esta cooperación, de este respeto, me revuelvo contra ella, contra él, contra la casa, contra todo. Haces más ruido tú al callarlo, déjalo en paz. Y al niño, vete a acostar, no hay quien te aguante. Y el inaguantable soy yo. La verdad es que yo no puedo aspirar más que a la natural consideración que se le tiene a cualquier marido. Podría, sin duda, haber mejorado mi situación, haberme preocupado para aumentar un poco mis ingresos. Mi mujer está cansada, José necesita cada día más cosas, ya va en segundo de leyes. Lorenzo ha sido siempre tan enfermizo que el médico y las medicinas están considerados como gasto fijo en nuestro presupuesto. Me inquieta este niño, tiene una mirada extraña, una expresión ausente, una melancolía que no corresponde a sus pocos años. Fue tan inesperado su nacimiento y tan poco deseado en realidad. No me lo perdono, estoy seguro que influyó en él nuestro cobarde rechazo. Cierto que yo también experimento a veces extrañas sensaciones de las que me da vergüenza hablar. Una, la más frecuente, es esta. A pesar de que hace tantos años soy el mismo y hago lo mismo, no sé por qué me siento ajeno a mí, como si accidentalmente hubiera yo caído dentro de mi cuerpo y de pronto me diera cuenta del sitio en que habito. Mi mujer me pregunta por qué en la mañana. Cuando despierto me miro insistentemente las manos. Claro está que no puedo contestarle. ¿Cómo voy a saber lo que hago en esta borde sutil del despertar? Pero a veces lo hago en plena vigilia, en la oficina, y tampoco puedo explicarlo. Es algo como realizar para mí mismo una identificación, una rápida comprobación de verdadera existencia física, como si hubiera un grave desajuste entre lo que soy y lo que me representa, y necesitara yo de pronto notarme. No me gusta mi cuerpo, es débil, blando, insignificante, no me gusta. Tal vez por eso nunca me ha importado y lo descuido. El resultado es que se me impone siempre en fracciones, en pequeñas o grandes molestias, dolor de muelas, gripes, arritmia, una serie de achaques, pero sobre todo un temblor permanente por dentro, un quebranto. Es como la seguridad de que algo va a ocurrir, el temor de que ocurra y la impaciencia de que ya ocurra. A veces pienso si esa angustia no será la gran angustia del miedo a la muerte, solo que atenuada por el hábito de sentirla. Porque no es que sea excesiva y que yo tenga que ocuparme de disminuirla, no, la siento de mi tamaño exacto. Lo que tiene de desesperante no es su dimensión, sino su permanencia, su residencia definitiva en mí. Otra angustia está de no poder dejar de escribir, por ejemplo, tiene alternativas. Por momentos siento que no la padezco. Sé que hay pequeñas separaciones provisionales que me hacen experimentar esa limpia tristeza de estar lejos de algo que me pertenece, a lo que volveré, pero de lo que no obstante puedo alejarme por algún tiempo. Pero aquella angustia persistente, inexplicable, adherida como el hombre a su muerte. En ocasiones, para adormecerla, me emborracho, y sí, durante la embriaguez siento como un denuedo interior, un arrojo que me contenta y me exalta. Me voy de mí, me voy de mi temblor, me voy de mi muerte. ¿A dónde? A lo mismo tal vez. El hombre no puede inventarse totalmente, pero me siento armado. No sabría cuándo regreso, describir esas armas, ni cuando estoy allá podría hacerlo, porque no van añadidas, puestas encima, sino que forman parte de mí. No sé cómo son, solo sé que son adecuadas. Si me preguntaran ¿qué sientes? Únicamente podría decir siento que no me importa, pero si insistieran en qué es lo que no me importa, ya no podría contestar. Es una idea muy delgada, me sigue interesando todo, pero sin importarme. Hay una gran diferencia, lo aseguro. Tal vez podría explicar, pero sé que entonces la idea crecería, se ensancharía y ya no podría pasar por donde pasa cuando estoy allá. Pero, ¿cómo me gustaría poder trasladarla y explicarla sin hacerle el más leve daño? Es un poco esto, la embriaguez no me quita mi condición de hombre que sufre, pero le da al sufrimiento otro sentido, el de un dolor incorporado a mí naturalmente, cuya persistencia no me hace sufrir, porque no la percibo, es decir, encuentro natural que existe en mí, tan natural como existir yo mismo.
Acá no he podido acostumbrarme nunca a la idea de existir. Siempre estoy preguntando, siempre inquieto, sorprendido de mi existencia. Allá no es así. Ser es ser. No es como acá un fenómeno rodeado de interrogaciones. Es un hecho claro, sin el escollo del porqué, un hecho comprendido, explicado por sí mismo. Allá no tiembla nunca, no siento miedo de morir, porque la muerte tiene el mismo sentido natural incorporado que tiene todo lo demás. Es otro hecho sencillo, no una pregunta. A medida que la embriaguez se va apoderando de mí, yo voy apresando algo que supongo es la verdadera paz. No inquietarse porque se es, ni atemorizarse porque se puede dejar de ser. Hay como un acomodo interior, un ajuste, y todo aquello que acá son salientes y puntas duras, allá son pertenencias aceptadas, heredadas tal vez, que integran plácidamente al hombre. Además, la atmósfera es otra. Es muy difícil poder dar la idea de un ambiente cuando éste no se produce con los elementos habituales, sino por lo contrario, con todos aquellos a los que no se está habituado. La facilidad de actuar, por ejemplo. Hay casas en las que uno se mueve con dificultad, que cohíben. Hay otras en las que el movimiento se facilita desde el primer instante. A veces la embriaguez coincide con la sensación de entrar a una casa en la que todo se puede hacer si se quiere o dejar de hacer. Hay hasta un fenómeno auditivo, créanme. Yo lo he escuchado muchas veces, el ruido que produce una cadena al caer. Es entonces, en ese momento, cuando el hombre se yergue y empieza a moverse con un sentido distinto. Los pasos que usualmente lo conducen a su casa, a su trabajo, a determinado sitio, se dirigen a otro, no con la sensación de culpabilidad que en ocasiones implica una elección gozosa, no con la sensación de dar la espalda a algo, no, sencillamente se camina en la misma dirección que el deseo. Si algo necesario quedó atrás, no importa, porque no se siente necesario. Su ubicación no proviene de que lo hemos pospuesto, sino de que ahí está. En mí, la embriaguez no es propiamente perder el sentido de las cosas, es cambiar el sentido. Pero quiero aclarar, no soy yo el que lo cambia, eso equivaldría a una suplencia, a una provisionalidad. Es que las cosas tienen por sí mismo otro sentido, y como yo no percibo la mecánica del cambio, me encuentro de pronto ante ellas y las siento permanentes, exactas, adecuadas. Me siento bien, no porque recuerde que antes me sentía mal y note la diferencia, no, me siento bien, sencillamente. Lo sé porque el conocimiento de esa sensación empieza cuando ya no la percibo, cuando ya estoy acá, temblando nuevamente, con la cabeza baja, oyendo los reproches de mi mujer y los discretos consejos de mis amigos, porque, saben, el alcohol me hace mucho daño.